que no se malinterprete la agresividad de otra manera. Bueno, pero esa cifra, o lo que vino a decir la señora, ¿cómo se llama? Bárcena. Sí, él está súper contento. No, y es contradictorio con lo que la CEPAL, o con las calificaciones que la CEPAL le ha dado a Honduras en varios temas, ¿verdad? Por ejemplo, en tema de pobreza, Héctor, en tema de desarrollo humano, nunca ha calificado a Honduras como uno de los mejores países a nivel de América Latina. A mí que me digan, más bien en el último lugar. ¿A dónde están las inversiones? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí me estaban mandando unas cosas, pero no sé si me cayeron. Si alguien tiene algunas cifras, algunas estadísticas, pues que nos las haga llegar para hacer un análisis comparativo. Yo no sé si Juan Orlando Hernández ha tergiversado lo que ha dicho la señora, o es que realmente la señora lo dijo, porque como aquí se manipula mucho la información. Sí. Aquí se acomoda la información. Por ejemplo, en pobreza, ¿verdad? El índice de progreso social, por ejemplo, Héctor, porcentaje de pobreza, Honduras ocupa el último lugar, Héctor. Bueno. Porcentaje de pobreza, Honduras ocupa el último lugar en América. Con respecto al Producto Interno Bruto per cápita, Honduras está en el penúltimo lugar. En el último está Nicaragua. Honduras está con 2.480. ¿Esas cifras de dónde son? De la CEPAL. De la misma, entonces se contradicen. El índice de progreso social, Honduras está en el último lugar. En el último lugar está Honduras. Entonces, pero son cifras maquilladas. No sé cómo es que, se la voy a mandar a Cristian, no sé cómo es que la señora, quizás, no sé, la diplomacia o no sé, qué ocurre. O se tergiversó lo que dijo. Es que dijo que Honduras, dijo que era el país que más crecía. No, es que no lo escuché yo. A quien escuché fue a Juan Orlando Hernández decir que ella había dicho eso. Nosotros y tenemos que por una eso entrevista. La oposición estaba molesta. Nosotros tenemos una entrevista con ella al día de ayer, no sé si la puede buscar Cristian, y lo que dijo era que era necesario crear oportunidades de empleo para evitar esas masivas caravanas que van hacia Estados Unidos. Si hubiera empleo, no se darían esas caravanas. Sí. Mira, ahí está, mire. ¿verdad? Ese cuadro yo lo había visto. Claro. Ahí está, mire Honduras, ¿en qué posición está? Mire, eso es correcto, ahí está, mire el cuadro, mire. Y eso es, como le digo, o sea, se está midiendo lo que es la pobreza, Héctor. Porcentaje de pobreza. ¿Es el porcentaje de pobreza? Honduras en el último lugar. Abajo de Bolivia. Sí, de Guatemala, de Bolivia, sí. No, Bolivia está más arriba. No, le digo yo, Honduras está abajo de Bolivia, está abajo de Guatemala, de El Salvador y de Bolivia. Es que mire, porcentaje de pobreza, Honduras está en el último lugar. Ajá. De acuerdo al ingreso per cápita, entonces está en el penúltimo lugar. Sí, es que yo estaba viendo el otro cuadro acá. Y el índice de progreso social, Honduras está en el último lugar. Sí. Entonces, esto contrasta con las cifras de la CEPAL. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede Juan Orlando Hernández dar una explicación a esto? Porque entonces este estudio no es correcto. Este estudio atenta contra la veracidad. Exacto. ¿Ah? Sí. Honduras está en el último lugar. De pobreza. De pobreza. De índice de desarrollo social. Abajo de Guatemala. Sí. Honduras. En el ingreso per cápita está abajo de Nicaragua. Ese es en el ingreso per cápita. Sí. Sí. ¿Verdad? Entonces... La otra columna que está ahí es el ingreso per cápita. Súbalo, Cristian, por favor. Porcentaje de pobreza. Uruguay, en América Latina, está arriba. Luego le sigue Chile, Costa Rica en la tercera posición, Panamá en la cuarta, Perú en la quinta, Brasil en la sexta, Argentina en la séptima, Paraguay en la octava, Ecuador en la novena, la Dominicana en la décima, Venezuela en la posición número 11, Colombia en la posición número 12, Bolivia en la posición número 13, El Salvador en la posición número 14,
México en la posición 15, Nicaragua en la posición 16, Guatemala en la posición 17 y Honduras totalmente rojo en la posición número 18 en cuanto a los índices de pobreza. En el ingreso per cápita está ahí en el penúltimo lugar, arriba de Nicaragua. Por eso le digo, entonces no entiendo, ¿verdad? Eso... Vamos a ver la otra columna, Cristian. Índice de progreso social, mira. Exacto. Venezuela está en el primer lugar. No, tiene 0. Tiene 0, ¿verdad? Sí, Venezuela más bien estaría en lo último. Costa Rica. Costa Rica en la primera posición en índice de progreso social. Chile en la segunda. Uruguay en la tercera. Argentina en la cuarta. Brasil en la quinta. Panamá en la sexta. Colombia en la séptima. México en la octava. Ecuador en la novena. Perú en la 10ª. Bolivia en la posición 11. Dominicana en la posición 12. El Salvador en la posición 13. Paraguay en la posición 14, Nicaragua en la posición 15, Guatemala en la posición 16 y Honduras igual, en el último lugar en la posición 17. Entonces, estos indicadores contrastan con lo que supuestamente dijo la funcionaria de la CEPAL. Vamos a escucharla, ahí tenemos la entrevista. Crecer al 4% por lo menos y por supuesto reducir la pobreza medio punto porcentual por año. ¿Y cómo van a hacer para generar en el país inversión, empleo y con ello se puede reducir la pobreza? Bueno, nosotros además de la Agenda 2030 estamos planteando y trabajando con los 4 países del norte de Centroamérica y México el Plan de Desarrollo Integral del norte de Centroamérica y México, que es una forma concreta de aterrizar la Agenda 2030 para combatir justamente el problema de la migración en el lugar de origen, de tal forma que la migración sea una opción y no una obligación. Es decir, que la gente tenga el derecho y pueda quedarse en sus lugares de origen con mayores oportunidades de empleo. Empleo es uno de los temas centrales que debemos encontrar en el camino. Tenemos que luchar por un mejor salario mínimo. Se tienen que buscar empleo formal, no cualquier empleo es el que estamos buscando. No es el empleo precario, no es el empleo que no tiene derechos, sino es aquel empleo que le da a la persona, primero, ingresos suficientes para por lo menos cubrir sus necesidades básicas y segundo, seguridad social, es decir, derecho a la salud, acceso a la educación y desde luego a una pensión justa al final de la vida. Bueno, justamente ese es uno de los grandes temas de la Agenda 2030 y es respetar, por cierto, es el objetivo número 8, les recomiendo que lo vean. Todos los países firmaron, así es que tenemos que ir nuevamente a propiciar la negociación colectiva del empleo, a buscar mejores condiciones para los trabajadores y sobre todo remuneraciones justas. Y una cosa muy importante es la formación para el trabajo, porque ya pasamos esa etapa en donde nos educábamos y luego trabajábamos. No, ahora trabajamos, nos educamos y lo que estamos buscando es empleos de mayor productividad que sean mucho más inclusivos. Y la apertura, ese es un gran tema que estamos planteando en el Programa de Desarrollo Integral de Centroamérica y es que la verdad es que Centroamérica exporta muy poco, estos 3 países, hacia México. Por ejemplo, Honduras solo exporta de toda su canasta exportadora el 2,2% a México. Y creo que esa canasta exportadora debe expandirse. México tiene una demanda mucho más alta, puede lograrse que se abran mejores mercados. Me encantó juntarme con ellos, con Juan Carlos Icaldi, porque ellos tienen un gran compromiso para unirse, alinearse a la agenda. ¿Recomendaciones como CEPAL? Entre ellas, ¿cuáles se podrían mencionar? Bueno, ellos ya tienen una de ellas es que en primer lugar visibilicen un poco más lo que están haciendo, es decir, que hagan que le informen a la sociedad lo que está haciendo el sector privado para alinearse a la Agenda 2030. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, contrasta lo que dice la funcionaria de la CEPAL, contrasta con lo que puntualizó hace algunos momentos en un medio de comunicación antes de partir a México, porque va para México Juan Orlando Hernández. Ella dice, se debe generar empleo, pero un empleo a donde haya un buen salario mínimo, a donde los trabajadores tengan protección, o sea, está hablando de que sean protegidos por las leyes laborales y que tengan acceso a la salud también. No habla de la economía informal.
No habla de empleos de la economía informal. Habla de empleos estables. Y dice que Honduras tiene un crecimiento o tiene una exportación a México del 2,2%. Es muy deficitario en comparación con la balanza comercial de México. Y allá va Juan Orlando Hernández. ¿Cómo puede competir con México? Pero allá dice que va a reunirse con los de la Nestlé para que compren todo el café de Honduras. Me acaban de escribir hace algún momento que compró un beneficio de café en Copán. Juan Orlando Hernández anda metido en el rubro del café, anda metido en todos los negocios. De ahí el interés también de hacer estos contactos con la Nestlé, que yo no digo que sean malos, pero ojalá no sea una mentira más. O para no beneficio de él. Un acto demagógico más o para beneficio de él, porque me dicen que Ahí acaba hay de comprar sí, un gran beneficio de café en Copán. Hay más cuadros, mire, de la CEPAL, Héctor. ¿Eh? Vamos a seguir dándole lectura a estos cuadros de la CEPAL. Centroamérica y República Dominicana, tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto 2017-2019. País, Costa Rica, términos porcentuales, 2017 3.3, 2018 3.0, 2019 2.9, más bien va a la baja, en vez de crecer, va decreciendo. El Salvador tenía en el 2017 un crecimiento del 2.3, en el 2018 aumentó a 2.4 y en el 2019 se mantiene en el 2.4. Guatemala tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.8 en el 2017. En el 2018 aumentó a un punto, a 2.9. Y en el 2019 su estadística de crecimiento ha sido mejor, 3.0. Honduras, vamos a ver Honduras. En el 2017 tenía el 4.8% de crecimiento del PIB. En el 2018 bajó al 3.7%. Y en el 2019 el 3.6%. Ha ido bajando. Miente Juan Orlando Hernández cuando dice que Honduras ha crecido, ha tenido un crecimiento económico. Nicaragua en el 2017 tenía el 4.9%. En el 2018 descendió al 4.1% y en el 2019 al 2.0%. Ha tenido un gran bajón en crecimiento del PIB. Panamá tenía en el 2017 el 5.4%, decreció en el 2018 al 4.2% y en el 2019 tuvo un repunte al 5.6%. O sea que mejoró el crecimiento del Producto Interno Bruto. En República Dominicana en el 2017 tenía un porcentaje del 4.6%. En el 2018 tuvo un crecimiento muy bueno, 7.0%. Y en el 2019 descendió, decreció al 5.7%. Promedio CARD, 4.0 en el 2017, 4.0 en el 2018, 4.0 en el 2018. Fuente, la elaboración CEPAL propia, de la CEPAL, ¿verdad? Las cifras de 2018 corresponden a estimaciones del Consejo Económico para América Latina, CEPAL. Para Guatemala y la República Dominicana corresponden a cifras oficiales preliminares de crecimiento. Las cifras de 2019 corresponden a proyecciones de la CEPAL. Entonces, pero crecer a 3.3 no es. Siempre se ha crecido así. Siempre hemos estado. Tenemos otro cuadro. Cuando Mel está en el 4.5% más bien. O sea, crecer más es lo que ha hecho la Dominicana, por ejemplo, en el 2018. Sí, que creció 7 puntos, exacto. De 4.6 Panamá 5 puntos y algo. Sí. Los mejores promedios son los de Dominicana y Panamá. Otra gráfica, Centroamérica y la República Dominicana, flujos de inversión extranjera directa. Lo que habla Juan Orlando, que dicen que este es el mejor país de Centroamérica o el que más están invirtiendo, mira.
Y no es así. No es así. No es así. Claro que no es así. Sobre la base de cifras oficiales. Dice, Panamá está. Panamá, ¿verdad que es el mejor? De acuerdo al gráfico. Panamá, Dominicana y Costa Rica. Honduras no. Honduras casi está al nivel de Guatemala. Entonces no puede decir que Honduras es el país con mayor crecimiento económico en América Latina, si ni siquiera a nivel de Centroamérica. Ni siquiera a nivel de Centroamérica y la República Dominicana. Por lo tanto, está mintiendo. Tiene que tomar Neurobión, Juan Orlando Hernández, para refrescar la memoria. Para refrescar la memoria. No tiene que mentir, hombre. No tiene que mentir, las cifras son claras en estos gráficos. Hay otro gráfico ahí, Centroamérica y la República Dominicana. Evolución de las remesas. Vamos a ver en las remesas. Vamos a ver. Costa Rica. A ver si lo acerca, Cristian, porque está lejos. Ocupo binoculares para ver ahí. En el 2014, en millones de dólares, dice. Costa Rica 559 en el 2014. Millones, ¿verdad? De dólares. En el 2015, 518. Y vamos a ver en el otro año. Vámonos al final. 2018, 533 millones, ¿verdad? Sí. 533 millones. Vamos a ver el otro país. Nos vamos a ir a lo último. El Salvador. Vamos a ver en el 2018, para estar más actualizados. En el 2018. En el 2018, uy, qué montón, 5.469 millones de dólares. Bastante. Guatemala, 9.288 millones. Honduras, 4.500 o 900, Cristian. Honduras, 4.900. 4.900. Sí. Entonces, en remesas igual, Honduras es superado. Es superado. Es superado también. Es superado. Lo supera El Salvador. Y lo supera Guatemala. Que es mentira lo que dice Juan Orlando, Héctor. Dígame. Lo supera El Salvador y lo supera Guatemala. ¿Por qué hablamos de eso? Porque es en Centroamérica. Es en Centroamérica. Entonces, está mintiendo con estas cifras Juan Orlando Hernández. Y hay una manipulación sobre la información que vino a dar esta representante de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. No podemos estar falseando la información. ¿Y eso dónde supuestamente lo dijo? ¿Dónde supuestamente lo dijo? En el evento que tenían ayer de 30... ¿Cómo se llama ahora eso? ¿Quién, la señora? Supuestamente que dijo que Honduras estaba bien. ¿A dónde lo dijo? En el evento. Y entonces Juan Orlando Hernández ha manipulado la información que ella dio. Pero, por ejemplo, estaba recomendando ella que los empleos, porque me imagino que tiene conocimiento que aquí se cambió de empleos formales, bien remunerados, empleos estables que le dan una estabilidad al trabajador, que se reemplazó eso por empleos por hora, a donde no tienen protección los trabajadores. No tienen protección, no tienen seguro social. Un sueldo mínimo por horas. No tienen salario mínimo, no tienen estabilidad laboral. Todo ese tipo de cosas. Ella dice, estamos hablando de empleos formales, a donde hay estabilidad, a donde haya buenos ingresos, a donde haya el pago de salario mínimo. No está hablando de economía informal, ni de empleo por hora. Y de la creación de empleos. Y de la generación de empleo. De atraer inversión también. Si no hay empleos, porque el Estado lógicamente no puede estar empleando. Y si no hay empleos en un país es porque no hay inversión. Ni inversión local ni extranjera. No, y cuando habla de 25.000 empleos de marinos, es gente que tiene que irse.
no es que los está generando en el país. Los están generando afuera, Sí, empresas de afuera, sí. porque esa no es inversión interna. No, no es inversión interna. Bueno, pero estas son las mentiras de Juan Orlando Es Hernández. que él se cree su propia mentira. Y por eso mandó a la oposición a tomar vitaflenaco y ahora les recetó Neurobión y les dijo que eran alacranes, pero la oposición no reacciona. No reacciona. ¿Y sabe qué? Dijo que ahorita en horas de la tarde iba a salir otra firma validando las cifras muy buenas de su gobierno, del gran despegue económico que ha tenido Honduras. ¿Y por qué ese despegue económico no se mira reflejado No lo en la vemos. población? Y ahorita que venga de México, el problema del desempleo se acabó en Honduras, porque de acuerdo a lo que dijo, de México va a venir cargado con muchos acuerdos para generar mucho empleo en este país. Pero por eso le digo, pero ¿por qué o sea, estas cifras que según él son alentadoras y que según él la economía del país anda bien, ¿por qué no se mira reflejada en la población? ¿Por qué en vez de disminuir el número de pobres en el país más bien aumenta? Sí, dijo él que a raíz de la seguridad que hay en Honduras, que ha mejorado sus niveles de seguridad, es un país muy atractivo para la inversión extranjera, y por eso hay mucha inversión en este país. ¿Y por qué en ¿Pero vez a de dónde? ¿A dónde abrir está? negocios se cierran, Héctor? Sí. Aquí no se abren negocios, Héctor. No, se cierran. Ni siquiera tiendas. Se cierran. Porque Ahorita no hay acaban circulante. Ahorita no acaban de suspender, digamos, los viajes, 2 empresas de transporte. Por el tema de la extorsión, Por ¿verdad? el tema de la extorsión. Ajá. Estaban pagando extorsión, Sí. pero les aumentaron la cuota. Sí. Y dijeron, no, ya no podemos. Yo escuché no me acuerdo qué empresario era, que decía que no había circulante, era empresario de la zona norte, Sí, en la zona que norte. no había circulante y que no había venta. No hay. O sea, las tiendas no están vendiendo, el comercio no vende igual, Las tiendas están recurriendo a estrategias de venta. porque no hay circulante. Poniendo muchos descuentos, Sí. y aún así no venden. Sí. El 50 y el 70%. El rubro que más tal vez está creciendo son siempre la de la telefonía construcción. y la construcción. Sí. El de la construcción. Ujú. Pero sí, el de la telefonía está bien. Telecomunicaciones. Los está bien. bancos. Los bancos. Los bancos tienen sobre liquidez. Sí. Y no quieren ni prestar. ¿Por qué No no quieren quieren prestar? Porque la gente no tiene empleo. No, porque no hay trabajo, la gente no tiene capacidad de pago. Exacto. Más bien, con esa sobreliquidez que tienen, hay que bajar las tasas de interés. Sí. No tiene que pensar Juan Orlando Hernández en un alivio de deuda. ¿Cómo me pueden a mí decir que me van a dar un alivio de deuda, que me van a ampliar el plazo de pago si los intereses que voy a pagar van a ser mucho mayores, Lidia? Sí. Si tengo 20 años y lo voy a pagar a 30, me van a comer con el interés. Hay que bajar la tasa de interés. O sea, no necesitas ni una ley para el alivio de deuda, porque si la gente no tiene trabajo, ¿cómo va a aliviar su deuda? ¿Cómo la va a pagar? Lo que tiene que hacer es bajar las tasas de interés de los bancos, porque los bancos son aborazados. No bajan las tasas de interés, ni en las tarjetas de crédito, ni en los préstamos que usted va a solicitar a los bancos. Y cuesta que a usted le den un préstamo en un banco. Tiene que reunir una serie de requisitos y solo falta que le pidan el acta de defunción para darle un préstamo. Sí, por eso le digo, si aquí hubiese circulante, si digamos la población tuviera acceso a dinero, o sea, ¿por qué? Porque gana, aquí se notaría esto. Por ejemplo, Claro. los bancos le prestarían claro. a la gente, le prestarían, las tiendas pasaran abarrotadas, Porque ¿sí o no? se dinamiza la Sí. economía cuando hay circulante. Sí, dígame. Los negocios pasan Sí. llenos también, los comercios pasan llenos, las tiendas, Exacto. las transacciones bancarias, hay movimiento. en Pero los la bancos. gente hasta se queja, Héctor, de que incluso en los mercados la gente se queja que han bajado las ventas. Fíjese que usted los bancos solo los ve llenos cuando es fecha de pago. Sí, De ahí los otros días están vacíos. sí. Están vacíos. Entonces, ¿dónde está ese crecimiento económico que nos habla Juan Orlando Hernández? No lo miro reflejado, yo no lo veo reflejado. Bueno, yo tampoco. A lo mejor en la otra Honduras, en la mente de él, en la otra Honduras tal vez. Pero en la Honduras que vivimos nosotros no está. Entonces no nos puede recetar vitaflenaco porque se le critica.
porque está mintiendo. Ahí están los datos de la misma CEPAL. Mire, los únicos rubros que están creciendo en el país son la telefonía, el tema de la energía, También. los bancos, la construcción se ha visto. Pero, por ejemplo, el sistema productivo, Héctor, está estancado. El agro está deprimido. No hay circulantes, Héctor. No hay poder adquisitivo, no hay empleo. Sí. Entonces, ¿a dónde está ese crecimiento que nos habla Juan Orlando Hernández? Ese crecimiento económico no se ve reflejado, como le digo yo. Es más, según el mismo Estado, el mismo gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística, nos dicen que se ha aumentado el número de pobres en el país. Claro, claro que ha aumentado. Claro que ha aumentado el número de pobres. Tampoco se ha erradicado la pobreza en el país. Tampoco ha mejorado la condición del hondureño. Si las condiciones del hondureño hubiesen mejorado, no miraríamos esas grandes caravanas. Si hubiesen oportunidades de empleo en este país, no miraríamos a la gente arriesgándose a irse a Estados Unidos. ¿Por qué busca la gente irse en este éxodo? Sí. Obviamente porque hay un país sin oportunidades. ¿Sabe por qué? Vaya, algunos tienen empleo, pero los empleos ¿para qué les sirven, Héctor? Únicamente para recibir un salario y pagar sus deudas. Para subsistir. Para subsistir. Hay gente que no miran progreso. Exacto. No miran progreso. No miran nada. O sea, no tienen opciones ni siquiera a una vivienda, Héctor. No. Porque no pueden pagar una vivienda. Dígame una persona que gana el salario mínimo, ¿usted cree que tiene una opción? En este país hay una opción para adquirir una vivienda. No, no puede. No puede. No puede. No puede. O sea, eternamente tendría que estar alquilando. La cuota más baja para obtener una vivienda usted es por lo menos 10,000 lempiras. Sí. Y hay gente que no gana pero ni 8,000. O pongan, no hay cuotas de 4,000, va. No. Sí, no hay. No hay. Dígame. Tal vez para una unidad básica, pero ni unidades básicas. Y le voy a decir, Héctor, que a veces ni la clase media, va, que se le denomina clase media, está deprimida. Hay gente que, por ejemplo, tenía a sus hijos en escuelas bilingües y los han tenido que sacar a una escuela de menor categoría o más baratas porque ya no tiene la capacidad económica para seguirles pagando la misma escuela a sus niños, Héctor. Claro, porque el alto costo de la vida se ha disparado. ¿Y cuál es su pretensión como ser humano? Mejorar. Que sus hijos tengan una mejor calidad de vida. Exacto. Por supuesto. Si usted los tiene, por ejemplo, en una escuela X y los tiene que sacar cuando va a sexto grado, cuando va a séptimo, porque ya no puede pagar esa cuota, va para atrás. Y esa no es, exacto, claro. Va el retroceso. Y el nivel de calidad de la formación educativa del hijo también va el retroceso. Y usted lo saca a una escuela de menor calidad, que es más barata, y usted lo saca con pesar a su hijo. No es porque quiere sacarlo, es porque se mira obligado, porque ya no puede seguir pagando esa mensualidad de esa escuela. Y usted quiere eso, entonces va en ¿qué? En retroceso. ¿Esa es la aspiración del ser humano? No. ¿Ir en retroceso? Claro, no. Al contrario, es ir avanzando. Dígame. Ir mejorando su nivel de vida. Y eso ocurre en el país. O sea, si antes usted podía ir al mercado o al supermercado, ahora muchas familias no pueden ir, Héctor. Usted se tiene que limitar en un montón de cosas. La clase media se limita. Si antes usted tenía encendido el aire acondicionado todo el día, ahora no. Fíjese que ahora limitan, el mejor método de planificación es la crisis económica. Sí. Ahora también se limitan las parejas. Uy, yo ni quiera Dios, dice que voy a tener hijos ahorita. Sí. Si no me puedo mantener ni yo con mi mujer, dice, sí. Peor ya con un hijo. Dice. Sí. ¿Ah? Y ya comienzan a sacar cálculos, cuánto gastan en pañales, se han vuelto matemáticos, cuánto gastan en pañales, cuánto gastan en leche, cuánto van a gastar en medicina con un niño. Entonces dicen, no, mejor no, así estamos bien, sobrevivimos. Pero si ya traemos un nuevo miembro a la familia, no vamos a poder sostener y nuestra economía se va a deteriorar, nuestra economía familiar. Sí. Entonces no es porque no quieran tener hijos las parejas, no, los obligan más bien a planificar, los obligan
a este método anticonceptivo económico, porque dice la gente, no me atrevo. Sí. Vamos a ver qué es lo que nos pone ahí Cristian. La actividad económica de los países de Centroamérica y República Dominicana, yo decía, ¿qué quiere decir CAR? Centroamérica y República Dominicana se expandió un 4,0% en el 2018, promedio ponderado. Misma tasa que la registrada en el 2017. Por séptimo año consecutivo, el dinamismo de Centroamérica y República Dominicana fue mayor que el promedio de toda América Latina y el Caribe, que se expandió en un 1,2% en el 2018. La brecha de crecimiento entre los países de la subregión se amplió considerablemente. Por un lado, la República Dominicana tuvo una expansión notable del 7,1%, impulsada en particular por las exportaciones de zonas francas y el dinamismo de la construcción y las comunicaciones. Era lo que usted decía, ¿ves? Sí. Lo que ha crecido es la construcción y las comunicaciones. En sentido contrario a la crisis sociopolítica de Nicaragua, que tuvo un impacto significativo en la actividad económica, del 4,1%. Costa Rica, Honduras y Panamá experimentaron una desaceleración, mientras que El Salvador y Guatemala se observó una ligera aceleración. O sea que Guatemala y El Salvador han mejorado en su actividad económica en comparación con Honduras y Costa Rica. Sí. ¿Verdad? Entonces, los rubros que crecen son esos, pero como le digo, los que pueden generar una mejor calidad de vida al hondureño, por ejemplo, el agro, la producción, aquí Está descuidado. está deprimido. Claro. Aquí no se le pone atención. ¿Y qué es lo que pasa? El agro depende mucho del agua de lluvia. Como los ríos los han secado con esas represas, entonces el campesino no tiene cómo regar. Sí, pero también No hay incentivos tampoco. exacto. No hay préstamos No hay. para que puedan cultivar. O sea, aquí llueve y se va el agua, Héctor. O sea, se bota el agua. Porque aquí no hay planificación. No. Las tales cosechadoras de agua es una farsa más del gobierno. Entonces, aquí no se invierte en los rubros que se debería de invertir para que el hondureño pueda tener una vida digna, Héctor. O sea, si usted desarrolla el campo, si usted invierte en el campo, usted genera cantidad de empleos, Héctor. Y le apuesto que esas personas no se irían del país. Pero usted escuchó hace poco No a se Orlando van. Hernández. Y tendrían circulante incluso tiendas de ropa, negocios de comidas, incluso esas comidas rápidas y todo eso, podrían estar en lugares que usted ni se puede imaginar en el país, porque darían. ¿Por qué? Porque si se trabaja, ¿qué hace el campesino? Todo el mundo tenemos eso, Héctor. No sobrepoblarían, no había una sobrepoblación en las zonas urbanas, porque el campesino no tendría necesidad de venir a Honduras y a dedicarse a la Tegucigalpa. economía, perdón, a Tegucigalpa. Sí. No tendría la necesidad de venir a dedicarse a la economía informal, Sí. a vender naranjas, a vender frutas, porque como no hay trabajo, Por y el eso le digo, campesino lo que sabe es pero producir si el la tierra. campesino trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado en sus tierras, ¿qué hace el domingo, cree usted? Iría hasta comprarle una Claro, hamburguesita a su hijo, claro, ¿sí o no? Claro. Habría circulante generar para gastar. polos de desarrollo. Exacto. Pero ni siquiera, o sea, no invierten en el campo, no invierten en estas áreas que realmente generaría empleo y otra calidad de vida para las personas. Y estas personas no se mirarían en la necesidad de irse en una caravana arriesgando su vida, la vida de sus hijos, porque aquí en el país tendrían una vida digna. Pero Juan Orlando Hernández habló hace poco, no creo que no hace ni 2 meses, de un plan de activación del agro, y habló de una inversión de 4.000 millones de lempiras, en el cual iba a involucrar a los militares. ¿Y cuándo arrancó eso? Él solo lo anunció. Y es que Juan Orlando Hernández es bueno para anunciar proyectos, pero solo los anuncia y quedan en el imaginario colectivo de que eso es una realidad y de que eso es para él. Sí. Y la gente se queda esperando, pero eso no llega. Y yo creo que esa activación, ese plan de activación agrícola, no lo vamos a ver. Yo no creo que lo veamos. Nunca.
No, Óigame, solo es Héctor, el anuncio. si fue presidente del Congreso, nunca en el Congreso Nacional se aprobaron proyectos para favorecer al agro en el país. No. Nunca. Para favorecer no a unos pequeños, Héctor, grupos como lo han hecho aquí históricamente. Mire, Banadesa lo tiene sino a la quebrado. mayoría Banadesa lo que tiene quebrado. producen, Héctor. Nunca se hizo eso en el Congreso. Tampoco lo ha hecho 4 años que ha estado en la presidencia y 1 año y algo. Entonces, ¿cómo nos va a venir a Ya decir lleva casi 6 años en la ahora que está presidencia? interesado? Es como el mismo tema de educación y de Y de salud. salud. Miren lo que quedó. En nada. Miren las tales mesas de trabajo de él. ¿En qué quedaron? En nada. En nada. Al final, Porque al final más él bien se sale logró con- desmovilizar. Y se sale con lo que él quiere siempre. Sí. Yo no sé qué pasa, pero él siempre se sale con lo que quiere. Pero de que hay desarrollo en el país, no hay desarrollo en el país. Que le interesan los temas de país, no le interesan los temas del país. Él lo que le interesa es mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque él sobrevive ahí. Ahí sobrevive. Él está tranquilo, mientras está en el poder, no está en riesgo de ir a una prisión. Entonces, ese es su interés, pero los temas de país no. Lo que dice ayer u hoy, que del crecimiento económico al 3 punto y algo tampoco es un gran crecimiento, Héctor. Y ni siquiera eso se mira reflejado en la población hondureña. La gente en este país, la realidad es que se está muriendo de hambre, Héctor. Se está muriendo de hambre, la gente está desesperada porque no tiene que comer, los jóvenes se desesperan porque aquí no hay una oportunidad de empleo, y no solo empleo, como decía la señora de ahí de la CEPAL, ya no podemos estar solo pensando en ser empleados, sino que en producir nosotros, pero tampoco Pero aquí... ¿qué facilidades le dan para eso? No hay condición, el país, el gobierno no ha generado las condiciones para que usted sea un pequeño empresario, sea un productor, sea un emprendedor. No hay las condiciones. En primer lugar, no es un país donde haya seguridad jurídica ni seguridad ciudadana, Héctor. No es un país así. Solo con ese tema de la extorsión, Héctor, usted se desanima en poner un negocio, o en montar un negocio. Claro, eso Usted se desanima. Le quita el incentivo que Claro. pueda tener. El Porque tema usted dice, de los voy a trabajar impuestos. para los extorsionadores. El tema de los y lo impuestos. extorsiona el gobierno también. El tema de los impuestos, el tema de la energía eléctrica. Los trámites burocráticos que tiene que hacer para montar una pequeña Primero empresa. eso, ¿verdad? Pero de ahí viene lo demás, la inseguridad jurídica. Que si usted tiene que estar estancado en este país, porque usted no puede crecer económicamente en este país, en cualquier negocio, porque si usted crece, inmediatamente le cae la ATIC y dice que usted está lavando activos. Le caen los extorsionadores también. Del pero vaya, gobierno pero mira el y los Estado. otros extorsionadores. Mira lo que se enfrenta. Le cae la ATIC y le dice al Ministerio Público que usted es lavador de activos. Sí. Si medio lo mira crecer. Recuerda eso con enfrenta- unas tiendas sí. que cerraron. Se enfrenta a la extorsión, Sí. a la delincuencia A la común. tramitología no, también, a la ¿no? delincuencia organizada, diría. A la tramitología también. Pero primero eso, pero ya después que tiene su negocio, se enfrenta a los impuestos exagerados que se pagan en este país. Se habla que de todo lo que usted gana, por ejemplo, ya de lo que sea que tenga su negocio, el 51% va para el Estado, Héctor. Sí, es exagerado. Y del 49% usted tiene que pagar energía eléctrica, empleados y un montón de cosas. Yo creo que este es el país de América Latina donde más impuestos pagamos. Exacto. Entonces, se enfrenta a eso, como le digo, a los impuestos. Se enfrenta al alto pago de energía eléctrica. Es carísima. Agua potable. ¿Cómo es posible usted que en menos, o sea, en un año usted pagaba 1.500 y ahora paga el doble? No puede ser. ¿Qué país es este? ¿Qué estabilidad hay, Héctor? Sí, No hay. Y con la generación de nuevos proyectos de energía limpia. Estamos hablando de la eólica, de la energía hídrica, y no vemos que baja. Sí. Porque ¿cómo es posible si hay nuevos proyectos que sigamos pagando caro y comprándole a los térmicos? ¿Y cómo es posible que estos mismos térmicos que le venden a El Salvador, allá la energía es más barata y acá es más cara en Sí, Honduras? Yo sí. le preguntaba eso a alguien que se dedica a ese rubro y me dice, mire Héctor, esto ¿ves? Porque allá en El Salvador no se da. Sí. Y aquí en Honduras hay que dar, Sí. hay que repartir en el Congreso, hay que repartirle al funcionario
para que a uno le den el contrato. Sí, ¿verdad? Entonces Eso es lo que aquí ocurre. realmente con una comparecencia o una conferencia de prensa y mintiendo Juan Orlando Hernández, no se va a cambiar la realidad del país. No, porque no la vive a diario. Exacto. La realidad, por ejemplo, que él habla del agro, del campo. O sea, ¿qué es lo que se ocupa en el país para reactivar el agro? ¿Qué es lo que se ocupa? Una nueva ley. Una verdadera reforma agraria, ¿sí o no? Sí. Para la redistribución de las tierras, porque las tierras están en pocas manos, Héctor. Sí, se las han quitado a los campesinos. Los terratenientes. Se las han quitado. En el caso del Bajo Aguán. Sí, se las han quitado. Entonces, o sea, si realmente hay un gobernante que quiera venir y decir, no, yo estoy seguro que reactivando el agro, el país arranca. Ahí vamos a solucionar un montón de problemas de empleo, porque va a generar empleo, de alimentación. Podemos volver a ser y Honduras exportadores. Puede ser el granero de Centroamérica de nuevo y exportar. ¿Verdad? Exportar porque granos básicos como era anteriormente. Porque tenemos las condiciones como país, o sea, el territorio nos lo da. Pero ¿qué se tiene que hacer? Una verdadera reforma agraria. Claro, en el Congreso. integral. ¿Para qué? Para nuevamente, o sea, no tal vez, pero redistribuir las tierras, Héctor. Sí, es que no puede descuidar el agro, no puede descuidar el campo, porque eso nos ayuda en seguridad alimentaria, genera empleo a la gente en el campo y evita la migración de esa gente hacia la ciudad, que eso es lo que se provocan esos cordones de miseria y de mucho desempleo. Sí. Acá, porque ellos no saben nada más que hacer que cultivar la tierra. Sí. Pero cuando vienen a las urbes, vienen a Tegucigalpa, vienen a San Pedro Sula, no hayan qué hacer y se dedican a la economía informal. Entonces hay que incentivarlos para que cultiven la tierra y no salgan de sus zonas. Más bien hay que llevarles escuelas, hay que llevarles centros de salud, hay que llevarles hospitales para que no colapsen las ciudades y haya más circulante, haya más seguridad alimentaria, que no tengamos los hondureños que importar granos cuando los podemos producir acá. Sí, ¿verdad? Entonces no hay interés. No hay interés. Y mientras usted no desarrolle el agro en un país, en este país, por ejemplo, no va a tener, Héctor. Es mentiras lo que nos dicen que se van a generar empleo. ¿A dónde, Héctor? Sí. ¿A dónde? Yo digo, Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda. No, y solo tráete maquilas. ¿Qué hace el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda? ¿Qué producen? ¿En qué le ayudan al productor? Banadesa prácticamente está liquidado, lo han saqueado, sí, Banadesa. Sí, ¿verdad? No sé si ya está listo el doctor Hugo Noé Pino, lo hemos entrevistado sobre este tema, de lo que ha dicho Juan Orlando Hernández y supuestamente de lo que vino a decir la señora Bárcenas de la CEPAL. Esa es una opinión muy calificada, la de Hugo. Con respecto al crecimiento de nuestro país, que lo ha dejado bien posicionado según la señora, según Juan Orlando Hernández, de lo que ha dicho la señora Bárcenas. Escuchemos al expresidente del Banco Central de Honduras. En primer lugar, yo he tenido en el transcurso de mi vida un gran respeto por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, una institución que ha aportado mucho al desarrollo de los países, pero no ha dejado de extrañarme las declaraciones de doña Alicia Bárcenas y principalmente la forma en que ella utiliza los datos. Voy a poner un ejemplo concreto. El caso específico de la inversión extranjera en Honduras. Ella dice que mientras en otros países de Centroamérica la inversión extranjera se ha disminuido, el caso de Honduras se ha mantenido. Pero lo que oculta esa expresión es que en cifras de los mismos informes de CEPAL, el 61% de la inversión extranjera en Centroamérica va a Costa Rica y a Panamá. Y entonces deberíamos de preguntarnos por qué.
Y adicionalmente, cuando uno analiza las cifras de inversión extranjera, se da cuenta que están estancadas en Honduras. Durante toda la década han dado alrededor entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. En tercer lugar, la inversión extranjera es 65% reinversión de utilidades. ¿Qué significa esto? Que no están viniendo nuevas empresas a crear empleo y a ampliar capacidad productiva en Honduras. Entonces, no es cierto la apariencia que ella quiere señalar de que Honduras es un país atractivo para la inversión extranjera cuando no lo es. También nos habla de crecimiento económico, que Honduras y Panamá han tenido un crecimiento. Tal vez se estará refiriendo al 2017, pero cuando uno mira realmente la composición del crecimiento hondureño, se da cuenta que desde el punto de vista de los sectores productivos es el sector financiero el que más crece a través del cobro de intereses, y un sector financiero, un sector eléctrico, un sector de telecomunicaciones que casi no crea empleo en el país. Y desde el punto de vista de la demanda es desde el punto de vista del consumo, a través de las remesas familiares, que el sacrificio de miles y miles de hondureños en los Estados Unidos son los que proporcionan oxígeno a esta economía. Entonces, querer aparecer que Honduras es uno de los países que está en un crecimiento boyante, querer aparecer como que la situación en Honduras es realmente buena, es contraria a la realidad. Y fíjense bien cómo es el uso de los indicadores en este caso. No se nos dice nada del empleo ni subempleo, cuando 6 de cada 10 hondureños no tienen realmente una fuente de trabajo lo suficientemente que genere un ingreso suficiente para mantener a la familia. Entonces, lo que sí me pareció, y lo siento por la CEPAL, es que la señora Bárcenas o no se informó bien de la situación en Honduras, o debido a que se iba a crear una comisión de objetivos de desarrollo sostenible, tenía algún tipo de intención de quedar bien con el gobierno ilegal de Juan Orlando Hernández. Es una mezquindad, ha dicho el presidente de la República, no reconocer los números que ella ha dicho. Bueno, yo creo que cuando uno se encuentra con una posición de un jefe de Estado que califica de esa manera a la oposición o a aquellos que miramos la realidad hondureña tal como es y no como quisieran que fuesen, realmente le da una idea de en manos de quién está Honduras. Esto es algo que la señora Bárcenas tampoco mencionó, nunca se refirió a los niveles de corrupción y de vinculación del narcotráfico en Honduras, no se refirió a los niveles de violencia que hay en el país. Entonces, lo que ha venido a hacer desafortunadamente la señora Alicia Bárcenas, con todo el prestigio atrás que tiene la CEPAL, es a oxigenar un gobierno que tiene muy poca credibilidad entre la población hondureña y a nivel internacional. Y eso, como lo señalé yo en una comunicación, Raúl Previs, que fue uno de los principales exponentes intelectuales de la CEPAL en los años 50 y 60, ya fallecido, pues obviamente se ha de sentir muy mal al oír este tipo de expresiones. Hasta Vitaflenaco les recetó a la oposición, presidente. Yo creo que a la oposición el presidente lo que debería de hacerle es reconocer que únicamente por el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Embajada de Estados Unidos, él se mantiene en el poder. Doctor, pero es contradictorio con lo que dice la señora de la CEPAL cuando dice que Honduras es un país atractivo para la inversión, pero por otro lado miramos masiva caravanas de personas que están buscando el sueño americano, porque aquí no hay oportunidades de empleo. Así es, sin lugar a dudas, esta es una de las características. Las mismas cifras de CEPAL, si ustedes revisan la presentación que hizo la señora Bárcenas en México sobre Centroamérica, se van a dar cuenta que el gasto social en educación, salud, pensiones,
en Honduras es el más bajo de Centroamérica. Y no solamente que es el más bajo de Centroamérica, sino que a partir del 2014 que entró Juan Orlando Hernández a maldirigir este país, ha ido en disminución. Entonces, las cifras de CEPAL nos señalan estos datos, nos señalan que Honduras es el país que gasta menos en Centroamérica en salud per cápita y toda una serie de datos que muestran la verdadera realidad del país. ¿Qué habrá pasado en Honduras, doctor? Porque recientemente la CEPAL puso a Honduras como uno de los países de más índice de pobreza y con crecimiento muy por debajo, y ahora están dando otro discurso diferente. Sí, no, yo lo que vi fue una intención, digamos, de la señora Bárcenas, más a título personal, de inyectar optimismo, un optimismo que no tiene ninguna base, y por eso extraña, porque siendo la CEPAL una institución con estudios tan serios, que venga su secretaria ejecutiva a señalar datos que más bien contradicen estos documentos, pues es una lástima. Muchísimas gracias, doctor. Serán burócratas internacionales y al final. Bueno, en este caso yo creo que la señora Bárcenas es una señora muy preparada. Lo que me dio la impresión a mí es que ella estaba muy mal preparada para el contexto hondureño, no analizó bien las cifras económicas y sociales del país y han sido desafortunadas sus declaraciones. Gracias. Bueno, lo que decía el doctor Hugo Noé Pino con respecto Vino a oxigenar, dice, un gobierno que carece de las credibilidad. declaraciones de la señora de Dice que eso vino. Sí. A oxigenar un gobierno que carece de Y que de se contradice. Sí. Y hay contradicción con lo que se ha publicado o con las evaluaciones que ha hecho la CEPAL con respecto al crecimiento económico de Honduras, con respecto al tema de la pobreza, el desarrollo humano, la inversión social, por ejemplo, que siempre Honduras está en los últimos lugares. En el penúltimo o en el último lugar, y ahora se contradice cuando dice que Honduras es un país atractivo para la inversión, y Juan Orlando Hernández se oxigena y agarra esas palabras y las hace como reales. Mire, aquí alguien me ha enviado un análisis, alguien que conoce, dice: tengo que confesar que me sorprende mucho la imagen color de rosa que vino a dar la secretaria ejecutiva de la CEPAL a Honduras. Me fui a la fuente, es decir, a los informes de la CEPAL para verificarlo. Si bien ya sabemos que el país está molado. El último informe de febrero del 2019 sobre CA dice: deja mal parada a su secretaria ejecutiva. Abajo adjunto las tablas que avalan los números que expongo. A continuación, por favor, vean las tablas de la CEPAL y verifiquen lo que cito fielmente. 1. Cuando ella dijo el nivel de pobreza en Honduras es del 53.2%, no dijo que es el nivel de pobreza más alto en el continente. Hablando del continente americano, no habla de Centroamérica. 2. Cuando dijo que Honduras tiene la inversión directa más alta de Centroamérica, no sé si se refería en relación a su economía o a qué, porque la tabla abajo dice que Honduras recibió una inversión directa aproximada de 1.200 millones de dólares, mientras que Costa Rica el monto de inversión fue de casi 3.000 millones de dólares y en Panamá casi de 5.000 millones de dólares. 3. Tampoco dijo que Honduras tiene las tasas de interés bancarias más altas, el 17.80%. Sí. 4. No dijo que Honduras tiene la inflación más alta de Centroamérica con el 4.2%. Y tampoco dijo que Honduras tenía el índice de inclusión social más bajo del continente con 18.8%. 6. Interesante también que cuando dijo que el crecimiento PIB de Honduras era el más alto de Centroamérica con un 3.6% en el 2019, dejó fuera a Panamá, que tiene de 5.6%, y no dijo que el PIB de Honduras bajó de 4.8% en el 2017 a 3.6% en el 2019. Probablemente un impacto negativo por el fraude electoral y la ilegitimidad del gobierno. En fin, la secretaria ejecutiva dio datos parcializados y fuera de contexto y no habló de los 4 elementos necesarios para crecer en un país: seguridad jurídica, seguridad física, corrupción e impunidad. Lo hizo para endulzar los oídos, dejó a expensas de ignorar sus propios informes técnicos. ¿Será falta de profesionalismo o el Fondo Monetario Internacional le pidió que fuera suave después del acuerdo que firmó con Honduras, en la cual se sacrifican
a los más pobres. La verdad que vivimos en un estado de calamidad y deberíamos de declarar una emergencia. Que el gobierno se alegró de las palabras de la secretaria ejecutiva solo confirma lo desconectados que están de la realidad que vive el pueblo hondureño. Como hondureño no me alegro de los tristes números que da la CEPAL, todo lo contrario, me entristece e indigna. Buen análisis. Sí, parecido Y al de con los datos. el doctor con los datos. Hugo Noé Pino. Sí. Bueno, vamos a la pausa, Héctor. Vamos a la pausa, ya retornamos. Oye, viernes también, Ronald, la pausa, póngale música, le diré en cada pausa. Alivieri, porque a mí. Pero buena música. No, oiga, buena música. No, y él es el que. Fíjese, Héctor, música. mire, Ronald, me echa la culpa a mí, ¿va? Porque como él dije que ya no anda en el mundial, yo no sé. Y no, vive en el mundo. ¿Y cómo es que no? El mundial es cada 4 años. No, pero porque usted dice, no, yo cuando andaba en el mundo y no sigue en el mundo. Vivo en el mundo. Vive en el mundo. Pero me abstengo de muchas cosas. Entonces vi que él quiere escuchar música. No. Pero, no, o sea, y me echa la culpa a mí. No, Ronald, vaya, que estábamos poniendo Ronald. Pida sin pena, Ronald, así es que eso no es para pecado. que a no le gusta, pero estábamos pidiendo la música Va, que de eso la, no es pecado. de Pida, la, Héctor. De la Sonora Dinamita, ¿verdad? Bueno, pida porque una. la Sonora Dinamita viene el 2. Viene el 2. El próximo viernes. Lo que pasa es que yo conozco muy pocas canciones de la pero Sonora. usted pida. De la Sonora Dinamita. Si eso no es pecado. Pero por ejemplo, Ronald sabe que a mí me gusta. ¿Qué música me y gusta, bailar, Ronald? yo creo que bailar tampoco es pecado, va. Chichi Peralta, Ronald. Vaya. Chichi Ronald Peralta, sabe. pide. Vaya, hoy nos equivocó. Es que ya estoy viejito ya, hombre. Pues yo reggaetón no me gusta. ¿Por qué? No, pero fíjate que a David le gustaba. Yo lo ponía a David a escuchar.